para resumirla, y yo sé que conforme a ese extracto que vamos a sacar, así como ese, cuando uno exprime las naranjas, como le dicen en otro país, y como le decimos acá en República Dominicana, cuando uno exprime la china pura, que no le agrega agua, vamos a tratar de volver ese extracto de esta palabra para que pueda bendecirte en el día de hoy. La palabra de Dios la vamos a sustentar en el libro, tenemos por acá, el 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 de 2 Corintios. Dice lo siguiente: de la victoria al triunfo es el título por la cual lleva por nombre la reflexión de hoy. De la victoria, no de la cárcel la victoria, sino del estado, de la victoria al triunfo. Y dice la palabra: mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta el olor en todo lugar de su conocimiento. Voy a reiterar eso. Mas a Dios gracias, dijo el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, óigame bien, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos esta noche, bajo el título de la victoria al triunfo, porque hay mentes que van a ser cambiadas el día de hoy por la palabra de Dios, tenemos que sembrar el fundamento, aplicar la hermenéutica para que se pueda entender. Esta palabra está relacionada a que el apóstol Pablo estaba haciendo una contraposición a lo que en ese entonces se conocía como triunfo, o más bien entrada triunfante. ¿A qué me refiero? Sus palabras aquí están relacionadas a cuando el ejército romano conquistaba una tierra o un territorio, y según los estudios y la misma palabra cita de que el ejército hacía una entrada triunfante en el pueblo de Roma, trayendo consigo el botín, los tesoros, los esclavos. Algunos eran ejecutados, otros eran prácticamente introducidos a lo que es la sociedad del pueblo, pero hacían algo muy peculiar, y es la parte fundamental de esta palabra o este versículo, y es que quemaban incienso a tal punto que el humo de ese incienso escondía la caravana o el desfile del ejército triunfante, pero a la vez se difundía el olor, la fragancia por todo el pueblo. Entiéndase que el pueblo sabía cuando verdaderamente había un triunfo. Ahora, Pablo hace el paralelismo, haciendo la comparación para decirnos a través de 2 Corintios que él estaba dando gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo, conforme al triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, que cuando nosotros estamos apegados, relacionados y atados a Jesús, no seremos avergonzados y mucho menos derrotados. ¿A qué me refiero? La palabra dice claramente que en Cristo Jesús no hay condenación. La palabra dice claramente que si estamos pegados a la vid, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevaremos frutos. La palabra dice claramente que a veces vamos a estar atribulados como ahora, pero no debemos angustiarnos. Vamos a estar en apuros, pero no debemos desesperarnos. Es probable que estemos perseguidos, mas nunca seremos desamparados, derribados, y nunca seremos destruidos.
Ahora, haciendo una correlación de esta palabra para que usted pueda recibir lo que el Señor quiere decir en esta noche, tenemos que señalar el hecho de que la iglesia, en sentido general, muchas veces se ha dejado permear por la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Son las costumbres, las actitudes, las ideas, los comportamientos que a su vez se vuelven en una costumbre. A ver si tú me entiendes que esta noche. El hecho de que tú tengas una costumbre de algo por mucho tiempo no necesariamente te garantiza que eso que tú estás haciendo está correcto, sobre todo porque no necesariamente implica que en esa acción que tú estás haciendo y que tú estás realizando hay un fundamento de conocimiento. Por eso al principio, la palabra que te cité dice claramente que el apóstol Pablo dijo: a Dios doy gracia. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque por medio a Jesucristo en todo lugar se manifiesta el olor de su conocimiento. ¿A qué me refiero? Muchas veces la iglesia, conforme a la idiosincrasia o la costumbre, dice, repite y hace cosas que no necesariamente tiene conocimiento y por ende no puede recibir el atributo o más bien la bendición de eso que hace y que dice, porque no tiene la revelación. Muchas veces, por citarle un ejemplo, en la iglesia tendemos a decir aleluya, pero no tenemos conocimiento ni revelación de lo que significa aleluya y por ende lo que encierra esta palabra, por decirlo así, no podemos recibirlo. Igualmente, en las iglesias, y estoy citando algunos puntos, cuando decimos al nombre de Cristo, todo el mundo dice gloria, pero verdaderamente no hay una revelación, no hay un conocimiento de lo que se está diciendo, por ende, no hay una retribución para con nuestra vida. Déjame ver si tú me estás entendiendo. El hombre, en sentido general, tiene tres principios fundamentales. Número uno, tradición. Número dos, por denominarlo así, religión. Y número tres, la fe. O sea que todo hombre se basa en sentido general en esos tres principios. Ahora, yo tengo que traer a colación una frase muy conocida, no sé si decir es presidente o todavía es presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él dice algo que en lo particular me ministró. Él dice: yo respeto y admiro a los que tienen el conocimiento, pero solamente sigo a los que tienen los resultados. Yo sé que tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo. O sea, es lo mismo que la palabra establece en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, cuando Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él, es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. O sea, la palabra dice claramente que Juan el Bautista dijo: yo pudiera tener conocimiento, pero hay uno que no solamente tiene el conocimiento, sino que es la revelación misma del conocimiento, de la gloria y del poder del reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿por qué te estoy hablando bajo el título de la victoria al triunfo? Hay mucha gente que hoy en día tú le preguntas ¿cómo tú estás? Y te dice estoy en victoria, pero te lo dice de la boca para afuera porque no hay conocimiento ni mucho menos revelación en lo que está diciendo. Por ende, no hay una retribución para con su vida porque te está diciendo algo que no está viviendo. Y eso es
una costumbre que ha permeado la iglesia y muchas veces la ha esclavizado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchas veces no has recibido lo que el Señor te ha querido dar por mucho tiempo, porque tú te has basado en decir algo por quedar bien con los demás, que tú no necesariamente has experimentado, porque no has tenido la revelación, ni el conocimiento, ni lo estás viviendo. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Voy a sustentarlo en conocimientos naturales, por denominarlo así. Si nos vamos al diccionario, el concepto o el estado victoria, el diccionario dice que la victoria es el resultado de haber vencido un contrincante, pero, y ese es el pero que tú tienes que entender en esta noche, pero no evita que ese algo o ese alguien que tú derretaste y obtuviste la victoria en un momento determinado, te derrote más adelante. Déjame ver si tú me entiendes. Hay personas que el día de hoy dicen estoy en victoria encima de ese pecado, pero pasa una semana, pasa un mes, pasa un año y vuelven al pecado. ¿Por qué? Porque estás en victoria, no en triunfo, y te voy a explicar cuál es la diferencia. Hay personas que dicen tengo la victoria sobre mi deuda, pero pasa una semana, pasa un mes y tú lo ves cogiendo fiado, por decirlo así, y no quiero que nadie se me sienta mal, en el colmado. O sea, tú obtuviste la victoria, algo efímero en un momento, pero no obtuviste el triunfo sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir en esta noche? Basta de vivir un estado momentáneo, porque lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo eterno. Por eso es que el Señor le dijo a las dos hermanas, Marta, 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 afanada y turbado estás. Si tú supieras lo que tu hermana eligió, o sea, le estaba diciendo, tu hermana eligió no algo efímero, algo momentáneo, sino algo eterno. O sea, lo que yo te quiero decir en esta noche es lo siguiente. Basado en el diccionario, el diccionario dice que triunfo, a diferencia de victoria, es el resultado de haber luchado y haber ganado, pero con el agregado que no te volverás a enfrentar con eso nuevamente. Déjame ver si tú me estás entendiendo en esta noche, porque el Señor está rompiendo paradigmas y está cambiando mentalidades en el nombre de Jesús. No haga prejuicios. Espera a lo que el Señor quiere decirte. Yo sé que esta palabra te está chocando y te está confrontando, pero es palabra de Dios. La palabra dice que nuestro Señor nos llevará en qué? De triunfo en triunfo. No habla de victoria en victoria. Eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas. Segundo, la palabra dice, y yo no voy a abundar mucho porque con esto tú vas a entender, dice en el libro de Colosenses, y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No habla de tener una victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no obtuvo una victoria en el cruz del Calvario, sino que obtuvo el triunfo. Por ende, nunca más fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es que hay personas que basado en un momento efímero, en un momento momentáneo, valga la redundancia, ellos levantan la mano, brincan para arriba, se alegran porque vencieron la deuda, vencieron la enfermedad y vencieron el pecado, pero a la semana vuelven con el moco para abajo. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo claramente a la mujer, vete y no peques más. O sea, ella no obtuvo la victoria, sino que obtuvo el triunfo. Le digo, para mantener el triunfo, tienes que dejar de pecar, porque si vuelves a pecar, vuelves a lo mismo. Y hay personas que están en lo mismo. Hay personas, yo no voy a tener todo el tiempo para desarrollarte esta palabra, pero lo que yo te quiero decir en síntesis,
Hay personas que conforme a terminar el año, su excusa es la pandemia, su excusa es el virus, su excusa es lo que todos sabemos, pero no se han dado cuenta de que la causa principal por la cual no han obtenido ni logrado ese sueño, esa meta, ese anhelo, son ellos mismos, porque el enemigo primario que tú debes vencer eres tú mismo, no es el enemigo, porque hace más de 2000 años Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario a favor de ti y a favor de mí. O sea, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. La palabra habla, y esto es un suceso que todo creyente, inclusive personas que independientemente de ser creyente o no creyente, han oído hablar de esto. La Biblia habla de un rey llamado David, que conforme a su promoción, dice la palabra de Dios, de que él mismo, dice la Biblia, que se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Y dice la palabra de Dios que cuando David derrocó, tumbó, derribó, en cualquier término, yo sé que usted me entiende, dice la palabra que cuando tumbó al gigante, no solamente tumbó al gigante, y me voy a detener ahí. Hay personas que me están viendo, personas que me están escuchando, que han tumbado el gigante de la enfermedad. Hay personas que han tumbado el gigante del pecado. Hay personas que han tumbado el gigante de la envidia, de la murmuración, de la mentira, de diferentes cosas, pero no le han cortado la cabeza. Y es por eso que el gigante de la deuda, el gigante de la enfermedad, el gigante del problema matrimonial, el gigante del problema económico, cuando tú lo has derribado con la onda, por decirlo así, con la oración, con la adoración y con la alabanza, tú brincas para arriba, pero pasa una semana, pasa un mes o pasa un año y el gigante nuevamente se te para enfrente y te dice, heme aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú solamente lo derrumbaste, pero no le cortaste la cabeza. Por eso David entendió el principio de estar, en vez de estar en victoria, algo momentáneo, estar en triunfo, que fue lo que manifestó Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo claramente, yo he triunfado, para que tú vivas, camines y experimente un triunfo tras otro triunfo. No que tú vivas de algo momentáneo, no que tú vivas de algo efímero, sino que tú vivas un triunfo permanente, continuo y eterno. ¿Sabes por qué? Y le estoy hablando a hombres y mujeres que son padres, porque cuando tú obtienes el triunfo sobre la deuda, ese triunfo que tú obtuviste recae sobre tus generaciones. ¿Saben por qué muchas personas no tienen problemas de deuda y pasa de generación en generación? Porque ellos no solamente obtuvieron la victoria, ellos no solamente derribaron y tumbaron al gigante, sino que también le cortaron la cabeza. En esta noche, el Señor le está hablando a hombres y mujeres que se han preguntado, pero Señor, ¿por qué este aguijón? ¿Por qué este pecado? ¿Por qué esta enfermedad? Pasa un mes, pasan 2 meses y me vuelve a visitar. ¿Sabe por qué? Porque tú solamente lo has derribado, tú solamente lo has tumbado. Pero en esta noche el Señor te está diciendo, pasa de la victoria al triunfo. Y para pasar de la victoria al triunfo, solamente tienes que cortarle la cabeza a Goliat, a esa enfermedad, a esa situación económica, a ese problema matrimonial, a esa situación, llámese como se llame y nómbrese como se nombre, en el nombre de Jesús en esta noche, córtale la cabeza a esa situación. Déjame decirte algo. Es probable que tú te estés basando en lo cronológico y digas, ese sueño, ese proyecto, ese anhelo que yo tenía en principio de año, ya no se va a dar a cabo porque apenas
faltan 26 o 27 días para culminar el año. No hay tiempo. Yo vengo a decirte que el Dios que yo te estoy predicando, por si tú no lo conoces, para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sabes lo que yo te quiero decir con eso? Te quiero decir de parte de Dios que no importa el tiempo que haya transcurrido, no importa el tiempo que haya pasado, si el día de hoy, conforme a la revelación de tu entender, tener el conocimiento de esta palabra, tú dices, Señor, yo reconozco que he estado en un error y estoy cansado y estoy indignado de seguir en esta situación. El Señor te viene a decir en esta noche, es tiempo de que tú pases de derrocar y tumbar al gigante a cortarle la cabeza. Así que tú, hombre y mujer, que me estás viendo y que me estás escuchando, ahí donde tú estás, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en la casa, en el baño, en la cocina, en el balcón, donde quiera, a través de las redes sociales, si tú crees que esta palabra es para ti y tú estás en esa situación, repite esta oración conmigo. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por hablar a mi vida. Yo te pido en este momento, Padre, que tú me saques de ese estado efímero, momentáneo, de solamente tumbar y derribar al gigante. El día de hoy, Señor, yo te pido que no solamente tú derrumbes al gigante, sino que también tú me des las fuerzas en tu nombre para también cortarle la cabeza a la deuda, a la mentira, a la murmuración, a la enfermedad, al problema matrimonial, al problema económico, a la falta de empleo, a la prostitución de generación en generación, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, yo creo en el nombre de Jesús de que el Señor ha escuchado tu petición y ha visto tu voto de fe en esta noche, y creo que el Señor lo ha de hacer. Igualmente, me dirijo a aquellas personas en estos minutos finales que todavía no han pasado del estado de ser criatura a ser hijo legítimo de Dios. Su palabra dice claramente que solamente aquellos que lo confiesen públicamente como Señor y Salvador serán inscritos, serán aprobados como hijos de Dios. Así que no deje que venga el 2021 sin tú experimentar el estado de ser un hijo legítimo de Dios. Así que repite conmigo esta oración. Señor, en este momento yo reconozco y declaro que soy un pecador. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo declaro que te alabaré, que te serviré y que te adoraré hasta que tú vengas o hasta que me mandes a buscar. Si tú hiciste cualquiera de estas dos oraciones, voy a pedirte a que me marques porque quiero orar por ti por escrito. No estamos recibiendo llamada. Márcame al 809-723-6475 porque hoy a las 12 de la noche vamos a estar orando por tu petición. Reitero el número: 809-723-6475. Reitero, no podemos recibir llamadas. Escrito. 809-723-6475. No hay tiempo para más. Hasta aquí un servidor, Pastor Eduardo Martínez. Nos puede buscar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Agradecerles por el honor dispensado de su sintonía a través de esta voz evangélica nacional de Radio Ven, igualmente Radio Cielos Abiertos y Radio Restauración Celestial. Se despide de ustedes y les invito para que el próximo viernes nos volvamos a encontrar en este espacio, tiempo de transformación. Dios le bendiga y Dios le guarde.